Nuestro diagnóstico diferencial lo realizamos a través de una entrevista estructurada a la familia, el ADR, que explora las áreas de comunicación, comprensión y expresión del lenguaje, habilidades sociales, habilidades de juego, su capacidad simbólica, capacidad de anticipación y flexibilidad mental. Valoramos al niño, al adolescente y intentamos hallar su nivel cognitivo, verbal y no verbal, sus dificultades de comprensión y expresión del lenguaje, las habilidades sociales, su capacidad simbólica, la flexibilidad mental y, si es necesario, nos desplazamos al centro educativo para tener en cuenta todas las dificultades en su contexto natural. Partimos de la línea base que nos ha proporcionado la valoración diagnóstica, intentamos encontrar el código de comunicación apropiado para la persona y detectamos las necesidades en cada uno de los contextos naturales donde se desarrolla. Enseñamos y dotamos de estas estrategias comunicativas y sociales a la persona, las enseñamos a todos los adultos y familiares de referencia para que sean puestas en práctica en estos contextos naturales. No es adecuado. Las necesidades de las personas con una patología del espectro autista se basan en la falta de estructuración y la ausencia de una comunicación espontánea. De ahí la importancia del uso de los sistemas aumentativos de comunicación y de la estructuración ambiental.